Señores, aquí continuamos con el programa número 1 de la televisión de toda la provincia Santo Domingo, el Gran Santo Domingo, Distrito Nacional, el país entero a través de la gran cantidad de sistemas de cables que están enlazados con nosotros y naturalmente por la internet para todo el globo terráqueo, www.canal56rd.net. Ahí usted puede lograrnos de inmediato. Además, la transmisión en vivo, Facebook Live, para llegar a mucho más personas. Señores, como habíamos prometido, ya está con nosotros el licenciado Anderson Franco, quien es abogado de la República, especialista en extensión de dominios, especialista en derecho constitucional, derecho administrativo, un hombre con un currículum bastante amplio a pesar de su edad. Con él vamos a conversar acerca de muchos temas de interés jurídico, así es que estén atentos los abogados de la República y todos aquellos estudiantes de la Facultad de Ciencias Jurídicas de diferentes universidades del país. Buenos días, licenciado, ¿cómo está? Buen día, Francisco, buen día. Para mí realmente es un honor estar aquí, un privilegio conversar con ustedes y bien, a la población de Santo Domingo que este es su programa y aquí estamos fijos. Gracias, gracias. Aparte de esa pincelada que di acerca de usted, me gustaría que nos explique quién es Anderson. Bueno, mi nombre es Anderson Vargas Franco, soy licenciado en Derecho, egresado de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Mi área de estudio y investigación es el derecho público, haciendo énfasis en el derecho constitucional, derechos humanos, derecho penal y procesal penal, y algunas otras notas de derecho administrativo. Qué bueno. ¿Usted ha participado alguna vez como asesor o parte de alguna entidad pública o privada que tenga que ver con estos temas? No, pero la labor que estamos realizando en estos días es parte de nuestra función social y compromisos de responsabilidad que tenemos como profesionales, de llevar a la sociedad y también de llevar asuntos de inquietudes que podamos aclarárselas y también de contribución. Esa es en sí nuestra misión. Magnífico. Me gustaría comenzar con un tema que es bastante nuevo en la República Dominicana, pero que aparentemente se ha levantado como un avispero por la gente saber qué es la extensión de dominio debido a los actos que se vieron en la República Dominicana, que se están conociendo de corrupción del gobierno pasado, que yo creo que cae como anillo al dedo este asunto de extensión de dominio. ¿Qué es extensión de dominio? Correcto. Bueno, la extinción de dominio es un instituto jurídico. Nace a partir de la Convención de las Naciones Unidas contra la Droga y Estupefacientes del año 1988, también llamada Convención de Viena. Este instrumento de carácter internacional, los estados lo adoptan y a través de él hace un llamado a combatir el crimen y también al flagelo de narcotráfico y del tráfico de estupefacientes. Para la época, el manejo de las drogas generaba muchísimas riquezas e incluso tal que competía con los mismos estados. Tenemos el caso famoso de Pablo Escobar en Colombia, donde competía con el mismo estado colombiano e incluso lo superaba en términos económicos y también armamentísticos. Situación tal que tuvo que intervenir las autoridades de Estados Unidos para poder aplacarlo, porque el Estado colombiano en sí no pudo solo. Entonces, a partir de ahí, surge una ola de reformas en Latinoamérica para llevar soluciones legales y también a su ordenamiento jurídico para combatir lo que es el crimen organizado. Bien. Magnífico. En la República Dominicana, este tema ha causado un gran debate a partir de haber sido sancionado en dos lecturas en el Senado de la República,
pero ha quedado engavetado y ha sido precisamente la Embajada de los Estados Unidos, a través de su encargado de negocios, Robert Thomas, quien ha puesto el tema nuevamente en el tapete. ¿Cuál es el inconveniente que ve usted en que este tema sea tratado y que finalmente podamos tener esa ley que ya es constitucional? Sí, muy acertadamente como usted menciona, es constitucional a partir de 2010. La Constitución establece en su artículo 51.6 que el Estado regulará los juicios de extinción de dominio. Pero ¿qué es en sí la extinción de dominio? Las Naciones Unidas, a través de su programa para América Latina y el Caribe, introdujo un modelo de ley para llevarle a los estados un mecanismo eficiente de cómo combatir el crimen organizado sin que tenga que pasar por un proceso penal. Esto significa que actualmente para decomisar bienes a personas que lo posean, que se presuman de manera ilícita, pues no tendrá que recaer una sentencia de carácter penal para poder declararlos a favor del Estado. Este es prácticamente un procedimiento expedito en donde la persona que se llama afectada, no imputada, porque la extinción de dominio no es un proceso penal, tampoco es civil, es autónoma, pero podría declararse de una forma como mixta. Entonces, ¿qué se busca con esto? El Estado llama a la persona que está siendo afectada porque hay una presunción de que lo que ha obtenido es ilícito, ya sea el enriquecimiento sin causa, ya sea a través de la defraudación tributaria. Entonces exhibe riquezas muy amplias y exuberantes en un determinado tiempo, muy corto, de manera muy relativa, y llama sospecha, en razón de que los ingresos que tiene no son lo suficientes para justificar lo que posee. Entonces, a partir de aquí es que viene este instrumento de carácter de política del Estado contra la criminalidad para luchar con el flagelo tanto del crimen organizado como la corrupción. ¿Usted cree que se sienten cómodos los políticos con esta ley que está en camino, que es de dominio de extinción de dominio? A nuestro parecer, no. ¿Por qué decimos esto? Porque a pesar de que la Constitución, como contempla principios como mandatos de optimización, y uno de estos es velar por la dignidad de las personas, su libre desarrollo de la personalidad, también a que estos puedan buscar los mecanismos y medios que estos puedan entonces insertarse en la vida cotidiana de manera legítima, no se está produciendo. El primer proyecto fue introducido en 2015 y a partir de ahí ha tenido varias modificaciones, incluso ha tenido que perimir. No se le ha dado curso. El último ahora se encuentra en el Senado, fue introducido por el senador de la provincia de Santo Domingo, Antonio Taveras Guzmán. Nuestro senador. Desde aquí, correcto, le enviamos un afectuoso saludo y también de que está haciendo un gran trabajo. Y decimos esto porque corrigió falencias que tenía el proyecto que perimió en la Cámara de Diputados. Y al parecer ha habido una negligencia, porque es como decimos de manera clara y llana, es cuchillo para su propia garganta. La extinción de dominio es cuchillo para su propia garganta, porque las personas que están interesadas de enriquecerse de manera ilegítima van a tener que ir a un tribunal a rendir cuentas de cómo obtuvieron esos medios. Entonces, si no pueden justificarlo de manera coherente, pues entonces se declara el decomiso, se le quita todo, incluso lo que han obtenido de manera lícita, si lo han usado o es instrumento para actividades ilícitas, también se le decomisan los bienes, sean valores, sean muebles, bienes intangibles. Es un instrumento sumamente eficaz para la lucha contra la corrupción. Entonces, a partir de aquí es que viene ese inconveniente con el tema político. Magnífico. Tenemos una llamadita antes de la siguiente pregunta. Buenos días. Sí, buenos días. Luis Vázquez. Luis Vázquez, buenos días. Municipal de Juntas de Vecinos de Santo Domingo Norte. Sí, adelante, Luis. Muy interesante la parte jurídica que se trabaja hoy en el programa. Gracias. Nosotros como comunitarios nos preocupa bastante el hecho de que la extinción de dominio
particularmente es un acto jurídico que viene a garantizar que el bien que se está utilizando a favor de la delincuencia, a favor de la corrupción, pero hemos visto, por ejemplo, que con los bienes de Quirino se fue abajo lo que fue la producción y luego que llegó a mano del Estado, la administración del Estado, esa finca. Está bien, la gente que vive de los bienes de Adán Cáceres, por ejemplo, por poner un ejemplo, dicen, y ahora se nos va a ir de la mano el trabajo. O sea, los bienes van a llegar a manos de quién, porque la comunidad no confía en manos de quién cae después de... Gracias, Basi. Mira, Ya yo sé por dónde viene sí, el Ha hombre. puesto un tema muy interesante. Muy importante. No, yo lo tengo ahí en la lista de preguntas. Porque muchas veces... Es un periodista que... se cogen los bienes, los bienes llegan al Estado y, por ejemplo... No, que no se sabe ¿te dónde van a acuerdas parar? Que don Álvaro Hermelo Hijo tenía una campaña preguntando, ¿dónde están los relojes? Que son los relojes de Figueroa Agosto que se desaparecieron. Así es. Entonces, ¿cuál es la respuesta que usted le tiene a los amigos televidentes? Bueno, al caballero, muy buena su pregunta, Luis. Y es un asunto totalmente válido su preocupación. Y es un problema de legitimidad de las autoridades. Y decimos esto porque las actuaciones que han tenido, su pasado, han sido totalmente mal vistas. Hay un problema de desconfianza y eso es claro. Y también no se puede negar porque sus hechos están ahí. En el sentido de que las personas van a las instituciones públicas y quieren respuestas y a veces las tienen un poco vagas o no son satisfactorias. ¿Y qué sucedería entonces con estos bienes? Bueno, actualmente tenemos una unidad de administración de bienes incautados y decomisados que está a cargo de la Procuraduría General de la República. Fue instaurada mediante el decreto 571-05. Entonces, esta oficina tiene a su cargo administrar aquellos bienes que han sido incautados y decomisados. Entonces, la legitimidad viene de que, bueno, yo vi a una persona, supongamos alguien miembro del Ministerio Público, con un vehículo que no debería tenerlo porque debería ser a favor de la sociedad. Así mismo. Bueno, supongamos que está haciendo una labor de investigación y andaría en él. Pero el hecho es que deberían estar cuidados porque son bienes que podrían perecer o que podrían entonces devaluarse. Y esta norma, este decreto contempla que estos bienes tienen que cuidarse para esa misma situación, de que como hay una sospecha legítima de que han sido adquiridos de manera ilegal a través de actos vandálicos y delictivos, pues entonces viene esta situación de que tienen que ponerse realmente para la función que dice la ley, en servicio de la sociedad, pero sucede lo contrario, lo usan para beneficencias personales, para exhibirlos, para como una muestra de poder. Acá hay militares que andan con vehículos que son del narco. Sí, realmente. El tema de los bienes de Quirino, que cuando volvió al país lo estuvo exigiendo, son muy cuestionados. Habría que ver cuál es la extensión de los mismos, cómo se han ido utilizando. Tiene que haber una explicación porque tenemos incluso una ley de libre acceso a la información pública. Y las personas tienen el derecho de saber qué sucede con eso. Sí, qué se está haciendo con esos bienes. Es una ley sumamente garantista y también ayuda a lo que es la libertad de expresión. Incluso nuestro Tribunal Constitucional ha sido muy claro al respecto de que la información pública es un medio democrático para la que personas puedan entonces ejercer a través de sus representantes y ellos mismos una forma de cómo exigirles a los poderes públicos de cómo deben orientarse. Magnífico. Mire, se ha identificado, y la historia está ahí, de que hay maneras de, cometiendo actos de corrupción, sacar capital lícito. Por ejemplo, un funcionario que tenga empresa a nombre de otra persona pudiera, a través del tráfico de influencia, facilitarle que esa persona consiga contratos y hacerse multimillonario. Sin embargo, no hay un robo al Estado porque las obras están ahí. Entonces, no lo hay directo. No lo hay directo. Pero ¿qué consideraría esta ley ese tipo de acciones? Porque muchas veces nosotros solamente acusamos a los políticos de corrupción, pero muchas veces estos actos de corrupción no se cometieran si no existiera un empresario
que sirva de palanca para ellos. Correcto, una preocupación también sumamente válida y es un cuestionamiento que nos hacemos a diario. Resulta que el proyecto de ley de extinción de dominio actualmente menciona la imprescriptibilidad y la irretroactividad de su acción. ¿Qué decimos con imprescriptibilidad y con retroactividad? Bueno, que no importa el tiempo en que la persona haya adquirido estos bienes y tampoco hasta cuándo se puede iniciar la investigación, sino que siempre estará ahí. Pueden pasar 10, 15, 20, 30, 40 años y podrá haber una investigación. Okay. Con respecto a la irretroactividad, pues aquí es que más viene y tira espinas. Porque dicen, bueno, que sería inconstitucional. No, no sería inconstitucional, porque lo que en principio es ilícito no puede generar ningún tipo de título justo. O sea, lo que usted adquirió de manera ilegal no puede tener carácter de legalidad. Usted no puede entonces con una ley lavar el dinero. No puede de ninguna forma, los recursos que usted adquirió o que distrajo del erario público o de cualquier otra forma que sea sector público, sea sector privado, no puede ser limpio, no puede ser insertado a lo que es el aparato de producción económica. ¿Por qué? Entonces estaría afectando la dignidad de las personas, la libertad de empresa, la libre competencia. Entonces aquí vienen esos problemas. Una persona que ya haya adquirido cientos de millones de pesos de manera fraudulenta, prácticamente sin ningún riesgo, entonces se inserta a lo que es el mercado financiero, a la producción económica. Va a una gran ventaja de aquellas personas de que tienen que trabajar día a día para pagar impuestos, hacer declaraciones juradas de patrimonio, hacer su declaración también de impuestos y se le hace más cuesta arriba. Al que obtuvo de manera ilegítima, no, porque está adquiriendo una gran cantidad y un volumen de dinero que lo puede insertar, que no ha declarado ni nada por el estilo. Entonces viene este problema de que podría convertirse en un instrumento para lavar dinero, para lo que usted haya adquirido, entonces de manera ilegal, lo puede insertar nuevamente, entonces, a lo que es al aparato de producción. Esto tiene incluso un esquema en el lavado de activos, que es un esquema tripartito que se llama colocación, reincorporación y reintegración, en donde este último aspecto, la persona que obtuvo aquello de manera ilegítima, lo coloca al aparato entonces de producción nacional para darle presunción de legitimidad. Okay. ¿Cuáles son las características que luce una persona cuando el Estado o cualquier interesado quiere ver si verdaderamente esa persona está lavando? ¿Cuáles son los reflejos? Bueno, las prendas de vestir, los relojes, las casas, los viajes al extranjero, los viajes también incluso en el territorio nacional, muy frecuentes, lugares caros, costosos, y se pregunta, ¿pero qué está haciendo fulana? ¿Qué está haciendo fulano? Si lo que apenas es un coronel que está ganando 50,000 pesos, ¿y cómo es posible que se dé esa vida de lujo en donde un momentito se gastan hasta 200,000 pesos? No hay coherencia, no es lógico. Entonces, aquí viene el principal llamado. Dice, pero ¿cómo es posible? Vamos entonces a iniciar una investigación. Entonces la sociedad reacciona, se activa la alarma. Una persona ganando 50,000 pesos y que aparezca con yate, que aparezca finca, con jipeta, aviones, viajes a Luxemburgo, a Mónaco, que son sitios extremadamente extravagantes y caros, a Monte Carlo, esas son las más exclusivas de Europa y del mundo. Magnífico. Y nos preguntamos entonces, ¿cómo es posible que con 50,000 pesos haga eso? Tendría que pedir un préstamo muy amplio, vamos a suponer de 50 millones de pesos, pero ¿en qué tiempo se lo dan? Así es. Entonces, ¿cómo es posible que venga una persona con esos ingresos a tener tantos gastos? De la noche a la mañana. De la noche a la mañana. Yo quiero que, al venir de la pausa... Sí, bueno, vamos a una pausa ahora. Quisiera que usted nos responda o nos aclare. Aquella ley que trajo tanta discusión en que se decía que los funcionarios iban a poder declarar lo que tenían ahora y así dejarlo limpio, y que causó un gran escándalo en la población por lo que fue dejado solapada ahí. Y que usted nos explique qué fue lo que pasó en esa ocasión. Correcto. Pero después de la pausa. Vamos a guardarlo ahí en la pausa. Nos vemos en breve.
Señores, aquí estamos de vuelta con ustedes en la entrevista central de la mañana del 56, con un entrevistado de lujo que tenemos en la mañana de hoy, Anderson Franco, quien nos está hablando de algunos tópicos, de diferentes tópicos de asuntos jurídicos en la República Dominicana. Dejamos una pregunta en el aire, David, tuya. Así es. Yo creo que ya el doctor la tiene ahí en Q, ¿no, verdad? Ahí está. Ok, pues vamos para allá con ella. Bueno, esa es la ley 4620 sobre revalorización patrimonial, que fue suspendida y fue reintroducida este año a través de la ley 721. ¿Qué menciona esta ley? Contempla unos beneficios fiscales para las personas que no hayan declarado su patrimonio y que deseen revalorizarlo. Es decir, que podrían pagar hasta un 2% de aquel patrimonio que ellos tienen en sus saberes. Es un instrumento de recaudación fiscal para la eficiencia del Estado de adquirir recursos a través de sus métodos impositivos, o sea, recolectar impuestos, y podría decirse entonces que sí hay unos cuestionamientos, porque cuando salió decía, bueno, las personas van a lavar su patrimonio con eso, es decir, un blanqueo de capitales. Y podría decirse, bueno, hay que investigar realmente la procedencia de su patrimonio para saber si realmente eso que ellos están declarando es legítimo y es lícito y se puedan acoger a ella. Porque un bien que supongamos cuesta en algunos 50 millones de pesos, estaría pagando por debajo de lo que menciona la norma que debería de pagarse. Este 2% entonces se estaría pagando y quedaría prácticamente saldada la deuda. O también poder beneficiarse a un plazo de distinto tiempo para poder pagar entonces la deuda tributaria que tiene con el Estado. Sí podría entonces decir que hay que hacer una investigación al respecto de cómo las personas han adquirido ese patrimonio para posteriormente declararlo. Ahí es que está realmente el Puntualizando inconveniente. una cosa. Entonces, la intención era buena de esa ley, porque recuerde que hubo un gran escándalo que se decía que los funcionarios, que eso era para que los funcionarios del pasado gobierno salieran con sus bienes limpios. Entonces yo quiero que usted me puntualice eso. ¿Tenía buena intención en la ley o en verdad se trataba de un subterfugio jurídico para resguardar los bienes de personas que quizás habían cometido algún acto de corrupción? Bueno, la ley en principio tiene buenas intenciones si se hacen en favor de la sociedad, a favor de la comunidad, pero cuando nosotros nos vamos y ponemos a que una persona que tenga un patrimonio cuestionado y dudoso tenga que declararlo en un tiempo posterior al que lo adquirió, genera duda. Y esa duda llama entonces a la alarma de que la persona tenemos que estar atentos de cómo adquirió ese bien, porque no podemos tener un instrumento de ley para legitimar lo que es ilícito. Si la ley se hubiese hecho para entonces que ese patrimonio que no ha declarado tenga entonces que llevarse al ámbito de lo legal, al ámbito de lo pulcro, de lo lícito, pues entonces estaría mal su fin, porque el fin es la capacidad recaudatoria del Estado. Tiene que el Estado entonces vigilar, porque tiene un rol de fiscalización, de que cómo usted tuvo ese bien. Si ese bien usted lo tuvo de manera ilícita, entonces usted no puede acogerse a ese patrimonio, a esa ley, porque usted estaría entonces declarando por debajo de lo que debería entonces pagar al Estado. Podríamos decir que es una práctica de ilusión. Sí. De lo que usted tiene, se estaría el Estado, entonces al Estado defraudándolo. Y muy popular aquí en el país. Sí, no, tuvo sus cuestionamientos realmente, porque el fin no era malo, pero es la forma en cómo se instrumentó la ley, para con qué fines se le dieron. Y el momento. Y el momento también, Okay. muy oportuno. Doctor, que ¿en qué consiste la ley de responsabilidad administrativa? Bueno, hay unos proyectos de ley sobre responsabilidad administrativa, pero actualmente tenemos dentro de la misma Constitución lo que es la responsabilidad de los funcionarios públicos, que ellos están comprometidos por sus actuaciones, tanto de manera penal como civil. Entonces tienen que responder por su patrimonio con sus omisiones o con sus acciones. Incluso tenemos la ley 107.13 sobre derechos de la administración y sus deberes con los administrados, que también tiene ápices respecto a lo que es la responsabilidad de las personas, mayormente en el ámbito público.
Entonces aquí tienen también que responder la persona por las omisiones que hayan cometido, por el perjuicio que hayan causado en el ejercicio de sus funciones a las personas. Podríamos decir que con la ley 4620, si el Estado, sus incumbentes, por ejemplo, vamos en este caso impuestos internos, le haya generado un perjuicio a una persona con esa norma, con su aplicación, pues entonces podría entonces las personas que se vean afectadas repercutir contra el Estado y también contra el titular de la institución por esa mala administración. Magnífico. Mire, yo quiero que nosotros nos salgamos un poquito ya de lo que tiene que ver con estos temas que hemos tratado anteriores, bien temprano. Y a mí me gustaría que usted me diga por qué razón la República Dominicana es como tan parca en asuntos de demandas. Aquí no se ven tantas demandas como se ven en Estados Unidos, en Europa. Por cualquier quítame esta paja en Estados Unidos hacen una demanda y los abogados les gustan la demanda en Estados Unidos. Sí. Porque que se hacen millonarios fácilmente. Totalmente. Bueno, en el ámbito administrativo, el Estado es demandado múltiplemente, pero hay un inconveniente, no todos lo hacen, porque dicen, bueno, es una lucha contra el Estado, es una lucha sumamente difícil, no tengo los recursos para hacerlo, me aplastará. No debería ser. La orientación y el orden es que el ciudadano que se haya habido afectado, que entienda que ha sido afectado por una actuación contra el Estado o uno de sus funcionarios, acuda ante la justicia administrativa a demandar al Estado, a demandar a los responsables. Sí. Y tiene que hacerse de una forma, una cultura ya, porque como usted menciona, ¿no? Por cualquier quítame esta paja, yo puedo entender que se ha lesionado mi dignidad, y es así, puede ser. Entonces las personas no podemos estar ajenas a eso. Tenemos que tomar acciones porque son instrumentos que la ley nos ha puesto para proteger nuestros derechos. Un gran escándalo en el país que la vicepresidenta de la República haya denunciado que se trató de un boicot, el hecho ocurrido en la pista en el del aeropuerto de las Américas. Entonces, ahí se está hablando de acciones jurídicas contra quienes supuestamente cometieron ese hecho, que tocan aspectos de terrorismo. ¿Cuáles serían las penas y cuál sería el castigo de personas que hagan cosas de esta magnitud? Actualmente tenemos esa ley, la ley de terrorismo, pero también tenemos la ley de aviación civil. La tipificación que le da esta norma es interferencia ilícita en actividades aeronáuticas. Esta contempla en principio una pena de 2 hasta 5 años para las personas que hayan interferido. En este caso se apagaron las luces del aeropuerto donde aterrizan las aeronaves, y la ley asimismo lo especifica, que cuando usted altera el orden o apaga las luces o las daña, O pone en riesgo la vida pone en riesgo la vida de la y persona. la imagen del país. y la imagen del país. Correctísimo. Sobre todo. Entonces también tenemos la ley de terrorismo, que es un poquito más grave. Entonces, porque contempla el terrorismo no solamente como el tema de la interferencia de las aeronaves, podría ser también destruir una presa, llenar una calle, vía pública de bombas. Son bastantes las formas en cómo se diversifica la acción en el terrorismo. Pero esa ley que tenemos de aviación civil, que es la 491-06, entonces lo detalla bien claro. Dice que es interferencia ilícita. Y sí, podría comprometer seriamente la responsabilidad del Estado Dominicano. Y la responsabilidad de quien tenía que vigilar y no vigiló. También, aquí volvemos nuevamente con el tema de la responsabilidad que pueden tener las personas en el ejercicio de sus funciones. Entonces, al tener a cargo de ese aeropuerto, su negligencia, sea ya de manera omisiva, no tomando las precauciones del lugar, o de manera de acción, o sea, intentando dañar la integridad del aeropuerto, comprometiendo la responsabilidad del Estado, no solamente ante los ciudadanos, sino también en el ámbito internacional, porque podría repercutir en vidas de las personas y le estaría dañando. Entonces, aquí tenemos ese inconveniente de que tiene que haber una investigación, tanto de organismos nacionales como las internacionales. Entiendo que República Dominicana, el Estado Dominicano, debe acudir a la Organización de los Estados Unidos, de las Naciones Unidas, perdón, y también a la OASI, que es la encargada entonces, a través de la Convención de Chicago, de vigilar y supervisar estos temas de la aeronáutica a nivel internacional. Okay. Habría que hacer una investigación. Sí. En ese aspecto, por ejemplo, del aeropuerto, ¿cuál sería la tipificación?
¿Responsabilidad civil o una responsabilidad penal? Recaerían ambas. Ambas. Ambas, porque el Estado entonces estaría aplicando la responsabilidad penal y la persona que ya estaría entonces siendo afectada, incluso el Estado mismo puede querellarse, puede demandar responsabilidad patrimonial contra las personas que actuaron de manera omisiva o delictiva. Entonces aquí viene este problema. Una indemnización económica podría pedirse para eso. Magnífico. Mire, recientemente pasó un caso aquí en la República Dominicana y es el caso de los evangélicos que fueron acribillados en Villa Altagracia. El Estado dominicano no es demandable, no hay una ley por ahí que el Estado lo puedan demandar a la policía y esas gente sean indemnizados. Sí, claro que sí. En principio la Constitución lo establece que las actuaciones de sus funcionarios tienen que responder tanto de manera penal, administrativa y civilmente. La ley orgánica de la policía establece el mando, pone al Poder Ejecutivo, al Ministro de Interior y Policía y al Director de la Policía. Estos deben responder solidariamente por las actuaciones también de sus miembros. No pueden quedarse aislados porque tienen un deber de supervisión, porque tienen que tener personas que sean idóneas para la función pública. Es un servicio público y de seguridad ciudadana. Lo que aquí no prospera. Lamentablemente, porque aquí se ha visto que la institución de la policía es de miedo, de falta de confianza, de que si yo veo a un policía no me paro, continúe, porque no sé si realmente me va a asistir, me va a investigar o me va a asaltar o me va a matar. ¿Cuál hubiese sido la suerte si este caso hubiese sucedido en Estados Unidos? Tenemos el caso de George Floyd. Que hoy se cumple un año. Hoy se cumple un año. Exactamente. Sí. Entonces se está hablando de reforma policial. Y del haitiano también, que le metieron un palo por su ano. También, Ay, también. Papá. ¿Cuánto cuarto que se ese hombre? Bastante. Entonces el caso lo está llevando el licenciado Marcelino Vargas Brito, allá en Villa Altagracia, en conjunto con Isidoro Feli. Y la actuación que han tenido es a favor de las personas que han sido lesionadas. Y el Estado entonces tiene que dar una respuesta a esto. No puede quedarse en silencio. Tiene que responder porque ha sido la vida de personas, seres humanos, que ha sido gravemente afectada y la colectividad y también la de su familia. No puede quedar impune esa actuación. Entonces le hacemos un llamado a las autoridades que pongan el mayor esfuerzo posible de resolver esa situación. Magnífico. Bueno, estos temas son bastante importantes y yo quisiera que la República Dominicana, los ciudadanos dominicanos despierten en ese aspecto. Aquí hay muchas malas prácticas médicas, doctor. Muchísimas, bastante. No hay, aquí no se exige que cada médico, cada clínica tenga un seguro para una mala práctica. No se le exige a alguien. Por ejemplo, un cirujano me va a operar, pero si hubo una mala práctica, me pasó algo, me quedó una gasa. Ahí tengo yo un grave problema. Las aseguradoras... Entonces no tengo cómo demandar a ese médico. Sí, hay formas de cómo hacerlo. La mala práctica médica ha venido siendo desarrollada por la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia a través de la responsabilidad de la persona por su negligencia, por sus actuaciones. Entonces, sí ha condenado tanto a hospitales como a médicos por su mala práctica. Entonces, esta función tiene una función de resultado, tiene una obligación de resultado en donde el médico tiene que hacer lo que sea posible para salvar la vida de la persona. En tanto se demuestre esto, entonces el médico no incurriría en principio en responsabilidad. Ahora, si se demuestra de que no hizo lo que tenía que hacer, ahí sí. Ahí la persona entonces sí sería demandable y también a la institución. Pero de se medicina. pueden contar con los dedos de la mano los que han progresado aquí en este país. Porque ¿cuántos médicos que han recetado diferente a lo que tenían que recetar? Se murió. Se murió, exactamente. No tiene, porque tiene la experticia, tiene las habilidades, para eso se graduó, para eso se especializó. Entonces tiene la forma de cómo prevenir. Ya es cuando el asunto se escapa realmente de sus manos y se comprueba de que hizo todo lo posible dentro de las posibilidades, no solamente de él, de un grupo médico, porque actúa en conjunto, porque también hay un anestesiólogo. Y del protocolo también. Y de un protocolo sanitario que tiene que seguirse. Magnífico, Anderson. Un gran honor para nosotros haberte recibido en las mañanas del 56. Esperamos tenerlo de nuevo. Correcto. Y a su padre que, figúrate, catedrático,
Lo único que no me lo presione cuando vuelva. Sí, sí. Hay un, sí, si es posible, un pequeño último punto, mencionar que tenemos que estar la ciudadanía bien alerta con la extinción de dominio, específicamente en su proyecto, porque tiene una falencia que es muy grave, en donde hay, y se puede llegar a un acuerdo con las autoridades, en este caso el Ministerio Público, de que la persona que está siendo investigada, en este caso la afectada o el afectado, puede negociar con las autoridades a que se le quede o se le deje un 3% de los bienes objeto a extinguir. Es decir, que si una persona ha defraudado del Estado o a través de contratos de manera ilícita se lo ha adjudicado y se ha ganado 1.000 millones de pesos, podría quedarse con ese 3% de 1.000 millones de pesos, un dinero que no es suyo. Entonces eso es sumamente grave. Tenemos que corregir esa falencia. El proyecto aún se encuentra en el Senado, sí, y eso debe actuarse totalmente, porque sí, es dinero ilegítimo, no es suyo. Ojalá que prospere este asuntito, ojalá que esto prospere. Bueno, muchas gracias por haber venido, gracias a su padre que también viene a testimoniar lo que dice su hijo. Esto es un gran gesto que su padre ande junto con su hijo para cuidar de él y asesorarlo. Joder, figúrense, el diablo no sabe por el diablo, sino por bien. Por viejo. Correcto. Hay que decirle a las personas que nos siguen, que sigan con los mejores comentarios, que sigan con las mejores entrevistas y los mejores reportajes, que sigan con las mañanas del 56. Nos vemos en breve.